Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en una nueva edición de su programa del mediodía, hoy día martes 27 de febrero, absolutamente en vivo, 13:05 aquí en Radio Agricultura Nuevas Voces, donde tenemos dos panelistas de lujo absolutamente presenciales. Queremos saludar a nuestro panelista habitual de los días martes, don Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Acosta, un gusto estar un nuevo martes acá, además compartiendo panel con Ignacio, que desde la universidad no compartimos panel. Ah, mira. Oye, no nos veíamos hace cuántos años, Claudio, que no nos veíamos en público, por lo menos. Bueno, usted ya lo escuchó, está con nosotros también don Ignacio Dulger, que nos ha acompañado en un par de ocasiones también en el verano. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando hoy día a finales de febrero ya. Ya estamos terminando febrero, nos quedan un par de días. Este año bisiesto, usted no lo olvide, tenemos 29 de febrero, porque muchas personas se enteran recién esta semana que febrero tiene un día más, este mes de febrero, y efectivamente el día viernes comienza marzo, el 1 de marzo, y ya la próxima semana tenemos todo lo que es la primera semana oficial, vuelta a clase, super lunes, todo intenso, y el super martes electoral también en Estados Unidos, un montón de cosas. Pero bueno, vamos a hablar entonces de las polémicas que hemos tenido de los últimos días a propósito, ¿cierto?, de este lamentable secuestro del ex teniente Ojeda, el teniente venezolano, porque han habido una serie de declaraciones, ¿cierto? Supimos de hace algunos días atrás un medio opositor al régimen venezolano, a la dictadura de Maduro, que señalaba que este convenio firmado por Monsalve y por la dictadura venezolana habría favorecido la operación, eventualmente, ¿cierto?, una operación política de la policía secreta venezolana para secuestrar al teniente Ojeda, y rápidamente el día de ayer el subsecretario Monsalve salió a decir que no, que este era un convenio para perseguir involucrados, ¿cierto?, en delitos y no una persecución política. Ahora, preguntábamos ayer que en realidad para los venezolanos estos son delitos y no hacen la diferencia entre político o no político. Salió hoy día la jefa de gabinete, ¿cierto?, la ministra del Interior, Carolina Toá, a sostener, ¿cierto?, que hay algunos avances en la investigación que no los puede dar a conocer porque es una investigación secreta y que eso afectaría más, a los futuros resultados de la investigación, y que descarta que Chile se haya involucrado en querellas internas de la política venezolana. ¿Cómo lo ves, Claudio Salinas? Bueno, complejo el escenario por distintos puntos de vista. Vamos por partes. Lo primero es, ¿qué hace el gobierno del presidente Boric firmando un acuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Cuáles son los beneficios que ese acuerdo puede retribuir a nuestro país? Yo creo que son ningunos, vagos. Lo hemos comentado, cuando se intentó expulsar inmigrantes legales que habían cometido delitos venezolanos hacia Venezuela, los mandaron de vuelta a Chile, o sea, ni siquiera los recibieron allá. Entonces, desde un punto de vista de la estética, de ese discurso que supuestamente tiene este gobierno de condenar las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Nicolás Maduro, uno no comprende que hayan llegado a un acuerdo con esta dictadura. Ahora, según este medio digital o este medio opositor venezolano, como lo ha calificado el gobierno, que esta especie de convenio viene a ayudar para que policías venezolanas, de inteligencia venezolana, se introdujeran a nuestro país y eso facilite lo que fue el secuestro de este ex militar venezolano, creo que es sumamente grave. Y eso nos lleva a una segunda reflexión en torno a cuáles son los niveles de inteligencia que tenemos en nuestro país. ¿Cómo es posible que hoy día a todas luces, aunque el gobierno no lo quiera reconocer, nos estamos dando cuenta que son capaces de ultrajar nuestra soberanía, de ingresar hasta la casa de una persona que está con asilo político supuestamente en nuestro país, decretado por el propio presidente Gabriel Boric, y se lo lleven como si nada en nuestro país? Esto quiere decir que hoy día Chile está completamente expuesto a que cualquiera potencia o enemigo extranjera, ni siquiera potencia, estamos hablando de Venezuela, que Venezuela venga, ingrese a nuestra soberanía, pueda hacer lo que quiera y nosotros estamos de brazos cruzados. Yo creo que aquí nos llega la reflexión en torno a qué pasa con la inteligencia en nuestro país, qué pasa con las medidas certeras que está tomando el gobierno. No hemos visto que lo esté tomando con la gravedad del asunto como corresponde. O sea, el presidente siguió de vacaciones, como que aquí no hubiese sucedido nada, cuando lo que sucedió en definitiva, que si es que esto sí se llega a comprobar, es que ingresó un país
dentro de nuestra soberanía, con policía encubierta, y ejerció acciones tal como era en la Guerra Fría, cuando uno veía a los rusos con los norteamericanos. Por tanto, eso yo creo que es inaceptable. Creo que es fundamental mejorar la inteligencia en nuestro país y que el gobierno, nuevamente en esta materia, no tenga un sesgo ideológico y nos siga protegiendo los intereses de una dictadura de izquierda venezolana a través de las acciones que ha cometido en nuestro país. Dijo hoy día la ministra del Interior: nadie ha osado pensar que Chile podría ser parte de una persecución a dirigentes políticos que están en esa naturaleza en Chile, como es el caso del señor Ojeda. Yo diría que el problema es justamente lo contrario. Cuando tú tienes al subsecretario de Interior diciendo que no se descarta ninguna de las tesis, ninguna de las hipótesis, cuando tú tienes, ¿cierto?, un convenio que se firmó que dice que se va a entregar información en base a, ¿cierto?, la persecución que pueden hacer las distintas autoridades locales de personas que estén en el territorio extranjero, bueno, uno lo que tiene que preguntar, y al mismo tiempo lo que tiene que responder el gobierno, es lo que dijo incluso como contrarrespuesta a este medio opositor venezolano. Bueno, díganos claramente si le entregaron antecedentes sobre el señor Ojeda o no al gobierno venezolano. ¿Hubo algún dato, hubo alguna búsqueda que se hizo en Chile con datos chilenos y que fueran entregadas relativos a Ojeda para la inteligencia venezolana, sí o no? Porque ya hemos sabido, por ejemplo, que sí, muchos dirigentes venezolanos, incluso de los organismos de inteligencia, han venido a Chile en años anteriores a hacer cursos de la ANEP, de cursos de inteligencia y cursos militares. Entonces, algo de relación hay ahí. A mí lo que me preocupa, de hecho, Jorge, son dos cosas. Primero, un tema de imagen país en el fondo del exterior, porque si tú eres, por ejemplo, un opositor al régimen dictatorial de Maduro y eres una persona con cierta exposición política o cierta exposición de peligro en torno al régimen venezolano, que estamos hablando, que sabemos muy bien que es un régimen totalitario que no admite mucha oposición, por así decirlo, y busca un lugar donde refugiarte, donde exiliarte, donde esconderte básicamente de esta persecución, tú no vas probablemente ni a Ecuador, ni a la Argentina peronista, ni a Colombia, donde puedes encontrarte con las FARC, ni por ejemplo a Brasil, donde está muy fuerte el fondo del Partido de los Trabajadores. En el fondo tú no vas en esos lugares donde tienes una izquierda organizada muy fuerte. Entonces al final este señor de edad, en el fondo, que viene a esconderse a Chile, mira a Chile con un rasgo de esperanza, mira a Chile con un rasgo, en el fondo, de tranquilidad, mira a Chile con un rasgo de estabilidad, donde dicen: a mí no me va a entregar el régimen, no me van a entregar al régimen, por así decirlo. Chile va a ser al final un lugar donde yo me voy a poder esconder, donde yo voy a poder encontrar asilo, o sea, es parte de nuestro himno, por así decirlo, el poder entregar asilo contra la opresión, es algo que lo tenemos en nuestro ADN desde pequeños. O sea, Ronald representa un poco eso, y esa imagen al extranjero que vemos hoy día se derrumba completamente. O sea, toda esta defensa, toda esta diplomacia, toda esta cultura que tenemos como chilenos al extranjero se derrumba con una inacción del gobierno a poder entregar los antecedentes claros con respecto a qué es lo que está pasando. E internamente, que algo todavía más preocupante es cuál es el límite de la vulneración de los derechos de las personas que están siendo opositores al régimen de Maduro, porque no solamente estamos hablando de venezolanos, podemos hablar perfectamente de personal chileno, de personas perfectamente como nosotros, personas de derecha o personas en el fondo que por algún motivo pueden significar un peligro para el actual gobierno o para el gobierno de Venezuela, que de cierta forma podrían transformarse en un blanco para este régimen totalitario. O sea, ¿cuál es el límite? ¿Quién lo raya al final? Bueno, de hecho, uno de los críticos con respecto a esta situación ha sido el presidente de Amarillos y además diputado Andrés Joanet, que ha sostenido, entre otras cosas, que fue un error firmar este convenio con una dictadura como la dictadura de Maduro, porque tú no puedes confiar en que hay una simetría cuando una democracia, ¿cierto?, como la chilena, hace convenios con una dictadura como la venezolana, porque sabes que las reglas del juego que se aplican en esos países son muy distintas, son radicalmente distintas. Entonces, entregar la información de forma bilateral, de la misma manera en que nosotros le vamos a entregar información a Venezuela, pensando que es una información que va a ser bien utilizada, perfectamente puede servir para situaciones como esta. Ahora, es interesante que la propia ministra del Interior, Carolina Toa, se pone en esta peor de todas las hipótesis y le preguntan: oiga, pero ¿qué pasa si es que efectivamente agentes extranjeros en el territorio chileno tomaron prisioneros, ¿cierto?, y secuestraron al teniente Ojeda? Y eso tiene que, esto sería gravísimo, que no tendría precedente,
digamos que esto sin duda sería una situación muy grave, inaudito, que las relaciones entre los países latinoamericanos nunca habrían enfrentado una situación como esta, que sería un acto totalmente agresivo. Bueno, pero es que por eso es que existe la preocupación que existen los parlamentarios en el país, y de eso es lo que estamos hablando. Es como cuando decían, no, es que este no es un secuestro, no es un secuestro típico, o sería un secuestro atípico. Bueno, pero ¿cómo puede ser que nos estemos acostumbrando a los secuestros? Y lo grave de ahora no es solamente porque es un secuestro, sino porque además está en las situaciones que está. Entonces, ¿estará el gobierno aquilatando de lo que estamos hablando? ¿Estarán tomando las medidas que corresponden? Pareciera ser que no, ¿no, Claudio Salinas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, acá, Jorge, yo creo que es importante poner todas las cosas en contexto, y una de las cosas relevantes de esto es que, por ejemplo, el número 2 de inteligencia venezolana estuvo, como tú bien lo decías, haciendo cursos de capacitación acá en Chile, en distintas instituciones. Por tanto, conoce muy bien cómo funciona esto. Fue el propio gobierno de la presidenta Bachelet quien le abrió las puertas para que jerarcas o personas del mundo militar venezolano se pudiesen capacitar en nuestro país. Y aquí estamos viviendo las consecuencias de aquello. O sea, conocen perfectamente. Recordemos que cuando secuestraron a este militar venezolano que estaba aquí en nuestro país, simulaban ser policías de investigaciones, con armas, encubiertos, con chaleco. Por tanto, aquí hubo una organización, esto fue premeditado. Por tanto, aquí hay un acto de concentración para poder realizar esto, y no obedece a un simple crimen, qué sé yo. Ahora, por supuesto que las declaraciones del gobierno, de la ministra del Interior o todo el mundo intentando bajar el perfil, esto no ayuda en nada a la democracia. La democracia vive en torno a la transparencia, la información. Y cuando el gobierno decide ocultar estos antecedentes es porque o no tiene idea de lo que está pasando, o peor aún, si es que sabe lo que está pasando, busca no poder enfrentar de forma decidida este problema. Y yo creo que corresponde que si el gobierno hoy día tiene antecedentes, que el gobierno o la dictadura del señor Maduro está involucrado en esto, es que cortemos relaciones lo antes posible con el gobierno de Maduro, que retiremos nuestros embajadores de allá, que demos las señales diplomáticas que correspondan, porque quienes creemos en la democracia señalamos y debemos entender que son las vías diplomáticas las que corresponden en este caso, señalar nuestro profundo malestar por haber ingerido nuestra soberanía. Pero por otro lado, quiero recalcar en el punto que hay que reforzar la inteligencia en nuestro país. O sea, cualquier potencia extranjera, cualquier enemigo de los intereses de nuestro país puede ingresar como ciudadano en nuestro país, y eso no lo podemos permitir. O también dentro de nuestro propio país. O sea, recordemos el estallido delictual del año 2019. ¿Cómo es posible que nadie se enteró lo que iba a pasar? Que nadie pudo prevenir que iban a quemar estaciones de metro. O sea, eso es impresentable. Y eso ocurre en nuestro país porque hay una visión ideológica con respecto a la inteligencia. Y es porque la izquierda se ha negado sistemáticamente a tener buenos servicios de inteligencia en nuestro país. Le quitan las atribuciones, le quitan las herramientas, le quitan la capacitación, el financiamiento, y es porque tiene un sesgo ideológico. Entonces yo creo que es el momento que la izquierda de una vez por todas reconozca su grave error, como lo está haciendo ahora en temas de educación, y lo reconozca que han cometido un grave error en temas de seguridad, en diversos planos. Uno de esos es con respecto a la inteligencia en nuestro país. Bueno, se va a cumplir próximamente ya una semana desde el secuestro del teniente Ojeda, y el gran temor es que esto quede como un caso sin resolver, como sucedió, como lo mencionaba también Claudio Salinas, con el tema del 18 de octubre. ¿Cuántas veces todos nos preguntamos cómo es posible que no hayan responsables? ¿Cómo es posible que haya una organización después de quemar el metro de esa manera? ¿Cómo es posible que después de los saqueos no tengamos a las personas presas, y los pocos presos que había, el presidente Boric los indultó o le entregó una pensión de gracia de por vida, o ambas a cada uno? Por lo tanto, retiró hasta las querellas. Dijo que había retirado las querellas y le retiró las querellas. Entonces, la gran pregunta que uno se hace frente a estas situaciones es ¿cuál va a ser la actitud, digamos, de la clase política, y no solamente el gobierno? Porque el gobierno está súper claro frente a esta situación. Hay algunos que han pedido comisiones investigadoras, hay otros que han pedido, ¿cierto? Incluso se pidió poder volver antes del trabajo parlamentario, lamentablemente no fue acogido. Esto no puede quedar en el olvido, Ignacio Dulger. De hecho, esto es más lamentable todavía porque hay una arista que de hecho pinceló Claudio, que hay que darle un doble clic. Porque una de las cosas que estamos viendo que esto es un problema, esto es un conflicto internacional. No sabemos qué es lo que está pasando con relaciones exteriores con respecto a este tema. No sabemos qué es lo que está haciendo toda esa área que se está pagando impuestos, porque al final del día todo se está evaluando a nivel de Carolina Toa, de Monsalve, a nivel de política interior. ¿Qué pasa con Maya Fernández, la ministra de Seguridad, la ministra de Defensa? ¿Qué pasa en el fondo con Galo Edelstein, que en el fondo que ha sido bastante cuestionado en el fondo por su militancia, por su apoyo al régimen de Maduro, que es parte también del Ministerio de Defensa, y que
Curiosamente, ambos personajes han mantenido un sepulcral silencio con respecto a lo que está pasando. Y lo que estamos viendo no es un asunto de seguridad interior, no es un asunto de policía, no es un asunto de carabineros, es un asunto de soberanía nacional, es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de peligro para la nación. Es un asunto donde tiene que intervenir fuertemente el Ministerio de Defensa. Y me parece lamentable, en primer lugar, que sea un ministerio que tenga que quedar que esté callado y que nadie esté diciendo nada. Yo lo primero que le pediría a los diputados de oposición, a los senadores de oposición, es que lo primero que tienen que hacer es citar a la ministra de Defensa, citar al subsecretario de Defensa, a que den declaraciones de por qué pasa algo como esto en este país. Y además esta declaración de decir, no, mire, es que si damos a conocer algo, podemos ayudar a los delincuentes de las líneas de investigación. Oye, pero es que está bien, tú no vas a contar detalles de minucia, de dónde los vas a ir a perseguir, pero algo se podrá decir. Claro. Si no puede ser que no tengamos ninguna información, sobre todo, insisto, cuando el gobierno no ha descartado que están todas las hipótesis sobre la mesa. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos conversando con Ignacio Dulger y Claudio Salinas. Quédese ahí que ya volvemos. Nuevas voces, conversando con Claudio Salinas y con Ignacio Dulger. Pero antes de seguir con nuestra conversación, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y en Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros, nos dice Enel. Y en AFP Capital quieren ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. ¿Y sabías que 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaba en alguna lista de espera? Por eso exijamos juntos a las autoridades que se resuelva de una vez y por todas la grave crisis de la salud en Chile, tanto del sistema estatal como del financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido, colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Firma hoy en saludparachile.cl. Otro de los temas que es interesante es que, bueno, se nos aparece marzo, la próxima semana vuelve a sesionar el Congreso y el gobierno ha juntado, ¿cierto?, a todos sus dirigentes políticos para definir cuáles van a ser sus prioridades legislativas, y también le ha pedido a los partidos que puedan dar sus preferencias. Algunas de las que trascendieron llaman la atención, como por ejemplo la agenda integral, dice, contra la violencia a la mujer, la reforma de pensiones, la reforma tributaria, la ley de incendio y así una serie de prioridades. Pero adivinen quién es el gran ausente, ¿ah? ¿Cuál es la iniciativa que habitualmente el gobierno olvida o desprecia y que es de los que son más ansiados también por todos los chilenos? La economía, el crecimiento, el empleo. No hay una sola palabra, solamente más impuestos, más carga tributaria, que más paguen los chilenos, el trabajo de un Estado que sin duda es absolutamente deficiente. Y si comparamos, por ejemplo, con índices internacionales de libertad económica como el de Heritage Foundation, pasamos en 10 años de estar en el top 10, estábamos 7 a nivel mundial en casi 200 economías que habían sido comparadas, al lugar número 21. En la medianía de la tabla de los países que tienen buenos rendimientos de libertad económica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, mejorar la agenda laboral, el mercado informal, mejorar la inversión, mejorar obviamente las tasas impositivas, aumentar la flexibilidad laboral, pero nada de eso está en las prioridades legislativas del gobierno. Es decir, probablemente vamos a tener 1 o 2 años más con un crecimiento paupérrimo. El otro día conversábamos la comparación de el crecimiento en Chile versus, digamos, los últimos 10 años versus los 2 años de gobierno del presidente Boric. Desastrosa la comparación en cada uno de los índices, en crecimiento, en empleo, en desarrollo de las personas. Estamos yendo para atrás en vez de ir para adelante, y al gobierno parece darle un poquito lo mismo, ¿no, Claudio Salinas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, absolutamente. El gobierno tiene prioridades políticas partidistas de ellos,
que distan bastante de las prioridades ciudadanas, del chileno común y corriente. Entonces, yo más que referirme a las prioridades del gobierno, que un poco ya las conocemos, creo que este gobierno se dice enfocar en tres aptitudes o en tres funciones durante este año que está comenzando ahora y en marzo, que se retoma la labor legislativa del Congreso, donde el presidente vuelve de estas vacaciones intermitentes, qué sé yo. Yo le recomendaría al gobierno que se enfoque en primer lugar en la gestión. Por ejemplo, no hemos visto ningún plan concreto de cómo podemos enfrentar la reconstrucción de las zonas que fueron azotadas por los incendios. Hasta el momento nada. O sea, ahí se requiere gestión como se realizó, por ejemplo, para la reconstrucción del país en el año 2010 después del devastador terremoto. Se requiere gestión para poder enfrentar la crisis de seguridad que viven a diario los chilenos, que viven con miedo, que tienen un toque de queda tácito, que cuando se oscurece están escondidos en las casas. Bueno, ahí se requiere real compromiso del gobierno en temas de gestión. Lo segundo, por supuesto, que es un compromiso, y ahí va muy de la mano de lo que estabas comentando, Jorge, porque este compromiso tiene que ser del gobierno de creer genuinamente que con mayor crecimiento en nuestro país se puede generar mayor cantidad de empleos, porque crecimiento significa empleo, significa llegar con más sustento a los hogares de miles de familias, de poder vivir más tranquilo, y yo creo que lamentablemente este gobierno en temas de crecimiento económico da la señal equivocada. Por tanto, ahí yo creo que hay un gran tema, la reforma tributaria, o este pacto fiscal, que no tenemos claro para qué se va a gastar. Lo único que sabemos es que este gobierno ha malgastado los recursos públicos de todos los chilenos. Tenemos el caso de fundaciones, tenemos el caso de planes mal implementados, como el gas a precio justo, entre otros temas que uno podría sacar adelante. Y en tercer elemento, más allá de la gestión del compromiso, creo que este gobierno, para que le vaya bien este año y por ende le vaya bien a todos los chilenos, tiene que aprender a renunciar a ciertas cosas. Uno de ellos es la ideología, que este es un gobierno que ha sido muy ideológico en torno a poder implementar plan y programa, y que lamentablemente está repercutiendo en la calidad de vida de todos los chilenos. Renunciar a esa visión ideológica que tienen con respecto a la seguridad, que tienen con respecto al crecimiento de nuestro país, que tienen con respecto a una sinfín de materias que lamentablemente provoca que hoy día el país esté estancado, que no solamente no crezca económicamente, sino que tampoco ha aumentado los niveles de democracia. Recordemos luego que hace unas semanas comentamos que Chile pasó de una democracia plena a una democracia defectuosa. Por tanto, donde uno lo lleva al pizarrón a este gobierno, según la tabla que publicó hace un par de semanas el Mercurio, en temas de crecimiento económico, de salud, de felicidad, de seguridad, lo que sea, estamos peor que hace 4 o 5 años atrás. Bueno, y si vemos los números son dramáticos y categóricos. Por ejemplo, hace tan solo 10 años o 13 o 11 años atrás, el año 2013, el PIB potencial en Chile era en torno al 5%. Ahora estamos en el 1,9%, menos de la mitad. Si analizamos, por ejemplo, los datos del 2023, Chile era la sexta economía de la OECD con mayor desempleo, casi el 9%, 8,7%. Si vemos cuáles son las razones que hacen que tengamos peores resultados económicos, no solamente la falta de inversión, no solamente es el empleo informal, ¿cierto?, sino que también el aumento del crimen organizado, la delincuencia, los niveles de inseguridad. Cuando hay inseguridad, ¿quién quiere invertir? Absolutamente nadie. Por lo tanto, estamos hablando de una situación súper grave. Y si hace poco teníamos, ¿cierto?, que, y todavía, aumentar nuestros niveles de productividad. Oye, ¿qué productividad vamos a tener cuando tenemos los peores niveles de educación en los últimos 20 años, como ha reconocido el propio ministro de Educación? Cuando los niños no están yendo a clase, cuando no es un problema que haya 50.000 niños que hayan desertado el año pasado, que el gobierno no le interesa, cuando tenemos meses y meses de paro, producto de las malas condiciones de los establecimientos en Atacama, y resulta que no van a estar para el 5 de marzo todos los arreglos, y lo reconoce incluso también el Ministerio de Educación. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a poner las prioridades de un grupito de izquierda radical que cree que el mundo se hace, digamos, desde las ideologías que han fracasado durante los últimos 200 años, y no desde los hechos de la realidad de lo que está pidiendo las personas? Ignacio Dulger. Mira, yo le quiero poner un poco cara a todas esas cifras que tú estás diciendo, Jorge, y a lo que has dicho también, Claudio, porque esto se traduce en personas con problemas comunes y corrientes, porque al final del día siempre se dice que cuesta llegar a final de mes, cuesta llegar a final de mes, y cuesta sobre todo cuando estamos llegando a marzo. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en La Hormiga, en La Faena, en La San Luis, o sea, zona en el fondo más popular ahí en Peñalolén, lo que más está costando es el tema de poder adquirir los útiles escolares. Hay un montón de campañas en la Junta de Vecinos para poder conseguir
útiles escolares porque han identificado familias que están teniendo problemas para llegar a fin de mes y poder comprar los útiles para su hijo en el colegio. O sea, esa es la situación, esa es la consecuencia a la que se está llegando por las malas políticas de gestión del gobierno y de las distintas municipalidades del país. Pero ¿cuál es la respuesta del gobierno? ¿Cuál es la burla al final que terminan haciendo en el fondo los dirigentes de los partidos oficialistas, los partidos de gobierno? Quiero citar un poco una propuesta que está haciendo el gobierno, que están haciendo más que el gobierno, en el fondo partidos que son de gobierno, con respecto a la conformación del partido único. No sé si lo han escuchado, sí, claro, que están en el fondo con estos diálogos para hacer estos diagnósticos, para comenzar en el fondo, prácticamente en el fondo están cambiando la envoltura por los casos de corrupción en los que están envueltos, claro, pero al final del día la marca. Eso. Están cambiando la marca justamente porque la primera ya la funaron, por así decirlo. El contenido va a seguir siendo el mismo. Exacto. Pero ¿qué es lo que están haciendo en contenido? En vez de estar hablando de útiles escolares, de problemas de economía, de problemas de seguridad, que es lo que aqueja al chileno común y corriente hoy día, estos son los criterios que están intentando imponer, que son ecologismo, feminismo, democracia, probidad, transparencia, como principios fundamentales de este proyecto político. O sea, están hablando de ecologismo y feminismo cuando estamos hablando que a la gente le está costando llegar a fin de mes, y si llega a fin de mes, la saltan. O sea, esa es la situación que se está viendo hoy día. Eso es como los muelles con perspectiva de género que han definido. Exactamente. Luminarias con perspectiva de género instalaron en Peñalolén. Es que en pocos días más vamos a ver justamente el alma de las preocupaciones del gobierno. ¿De qué está preocupado el gobierno? Está preocupado de acelerar el 8M. Eso es lo que les interesa. Que aquí lo único importante aquí es la ley contra la violencia integral, contra las mujeres. Pero ¿por qué no estamos contra la violencia contra todos? Contra los niños, contra los hombres, contra las mujeres, contra los adultos mayores, contra las personas que son asaltadas. ¿Por qué imponer la ideología de género como lo único importante? Ahí está la prioridad del gobierno. O están pensando en celebrar el 11 de marzo, los 2 años de gobierno. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué hay que celebrar? ¿Qué es lo positivo? ¿Cuál es el avance significativo que ha tenido el país en los últimos 2 años? Absolutamente nada. Nada. O la otra cosa que estaban ahora diciendo, bueno, ¿cómo podemos avanzar con la reforma tributaria? Que ellos le llaman el pacto fiscal, pero que al final le lanza impuestos para, entre otras cosas, pasarle una chauchita a la eliminación del CAE y eliminar la deuda del CAE. Bueno, y este gobierno que prometió eliminar la deuda del CAE, lo único que está haciendo es que cada vez más haya más deudores del CAE y que el sistema ya cada vez colapse más. Entonces, es una improvisación tras otra. Claudio Salinas. Bueno, eso es la consecuencia de un gobierno irresponsable, un gobierno que estuvo dispuesto para poder llegar al poder a avalar la violencia, mentirle a la ciudadanía, dar falsas expectativas, que eso tiene consecuencias. Hoy día más de 500.000 personas dejaron de pagar el CAE, esperanzadas en una supuesta promesa de campaña del gobierno que iba a ser una condonación universal del CAE. Ahora están rectificando, dicen que no es universal, sino que va a ser a cierto grupo, porque se dan cuenta que la billetera fiscal no da simplemente. Yo creo que el gobierno, más que preocuparse del 8M, de las actividades por el Día de la Mujer, que se debe preocupar cuántas mujeres a diario son víctimas de la delincuencia, a cuántas mujeres se les quitó la generación de ingresos cuando dejó de haber trabajo en este país y por tanto tienen menos expectativas en torno a obtener mejor condiciones de vida. Bueno, en eso se debe preocupar el gobierno, pero lo que hoy día nos estamos dando cuenta que el gobierno sigue interesado en poder satisfacer sus gustos ideológicos, sus expectativas ideológicas por sobre los problemas que aquejan en general a toda la ciudadanía, a todos los chilenos y especialmente en este tipo de casos a las mujeres. Por tanto, yo creo que este 11 de marzo, Jorge, más que celebrar, yo creo que la gran mayoría de los chilenos nos aliviamos en cierta medida que ya va quedando menos para este gobierno. Estamos llegando a la mitad de este mandato del presidente. Elecciones ahora, final de año, elecciones municipales, elecciones de concejales, elecciones de gobernador, elecciones de consejeros regionales, y que empiecen a demostrar, digamos, que bueno, se le está cobrando pasando la cuenta. Ayer comentábamos de esta polémica, cierto, que hubo a propósito de la alcaldesa Ripamonti, ¿lo vieron o no? El cartelito famoso, ley de incendios ahora. Y hay una carta bien buena, y yo se la recomiendo, de Juan Pablo Rodríguez, panelista además de nuestro programa, en el Mercurio, donde sostiene que esto describe de cuerpo entero lo que significan los líderes políticos del Frente Amplio. Que solo se quejan, que le echan la culpa a otros, que creen que con una ley se resuelve el problema cuando en realidad es congestión. Ellos que tienen al presidente de la República, al gobernador, a los parlamentarios, a los alcaldes de toda la zona afectada, y le echa la culpa a una ley. Si el problema fue que la alcaldesa no hizo cuando correspondía lo que tenía que hacer, que era un plan de evacuación. Entonces, o desmalezar, o hacer alguna cosa, pero hacer algo ella, no echarle la culpa a los demás. Eso no le va a devolver la vida a las personas que fallecieron ahí, ni tampoco a sus familias, ni tampoco a las casas que se quemaron.
pero tampoco le echemos la culpa a quien no corresponde. Si este no es un problema legal, es un problema de aplicación de la normativa que ya está vigente. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que ver con lo mismo que estamos hablando ahora. Cuando este gobierno desprecia la economía, está despreciando también las posibilidades de que las personas tengan una vida mejor. Y eso lo hemos visto en los representantes, ¿cierto?, que están hoy día ejerciendo sus cargos en Santiago. Mira tú, ¿a quién le echaba la culpa de así Hasler del desastre que tiene Santiago? A Piñera. A los muertos, y a Alessandri le echaba la culpa a los muertos. Bueno, ¿y quién ha sido alcaldesa los últimos 2 años? Una vergüenza, Ignacio Dulger. De hecho, eso mismo quería comentar porque quiero hacer más énfasis, quiero apretar doble clic en lo que está pasando de hecho en Viña del Mar, lo que está pasando en la región de Valparaíso, porque Ripamonti, que es Frente Amplista, pro gobierno, oficialista, Boric, etcétera. Mundaca, gobernador de Valparaíso. Sí, claro. También oficialista, pro Boric. Él tengo entendido que independiente, pero porque es más de izquierda que Boric. Claro, pero en el fondo él está dentro de este grupete de personas que representan los principios del Frente Amplio al final del día. Y espero que el gobierno también sea pro Boric. Entonces al final del día toda la escala, desde el gobierno más local posible hasta la gobernación de Valparaíso, hasta el gobierno nacional, responden a la misma línea política. O sea, no deberían haber trampas, no deberían haber patadas, no deberían haber zancadillas, al contrario. Y con respecto a lo que pasa con respecto a ciertas instituciones, es evidente que hay responsabilidades con respecto a los incendios, es evidente que hay responsabilidades con respecto a las acciones o omisiones que tienen, por así decirlo, distintas autoridades. Eso ya está todo en la ley. Tú ya tienes código penal, ya tienes reglamento, ya está todo armado. O sea, lo único que falta, y que lo decía aquí Jorge muy claro, es que falta gestión. Y falta una gestión evidente, faltan responsabilidades, faltan contrapesos, falta de cierta forma que Ripamonti en este caso en particular demuestre qué fue lo que hizo, porque al final del día cuando aparece con un cartel hace exactamente lo que hicieron por años en el Frente Amplio, que es ir a una calle con un cartel y decir cúmplanme el problema que yo tengo. Cuando el problema hoy en día es que ellos son los llamados a cumplir el problema que nosotros tenemos y muchas veces por culpa de ellos mismos. O sea, en definitiva podríamos resumirlo en una frase: hagan la pega. Eso es. Hagan la pega. Presidente, hagan la pega. Alcaldes del Frente Amplio, hagan la pega. Gobernadores del Frente Amplio, hagan la pega. ¿Hasta cuándo? El mejor ejemplo es Diego Ibáñez, recorriendo los cerros de Valparaíso, discutiendo con las personas que están damnificadas. Con la mano vacía. Y con la mano vacía. Mire, no, es que no es, yo soy parlamentario. Yo no soy gobierno. Yo no soy gobierno. El presidente del partido del presidente. Que todos los lunes se pasa en La Moneda. Echándole la culpa a su gobierno. ¿Pero de qué estamos hablando? Oye, estos tipos hasta carretean juntos. O sea, estamos hablando que probablemente después de ese escenario fue a su casa. O sea, no me cae la menor duda. Hagan la pega. Y hagan la pega significa tomarse en serio los problemas del país. Y eso es lo que pareciera ser, que es como el corolario de lo que hemos conversado hoy día y de lo que uno ve, de lo que van a hacer estos 2 años de gobierno. Es un gobierno que no hace la pega, que no se hace responsable de su primera responsabilidad. Córtenla con esto, con de alguna manera cree que las personas son lesas, porque no son lesas, se dan cuenta de lo que está pasando. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Claudio Salinas y con Ignacio Dulger. Quédese ahí. Regreso a nuestro último bloque de Nuevas Voces, conversando con Claudio Salinas y también con Ignacio Dulger. Y hay un tema que algo mencionamos ayer y que va a seguir dando polémica, y ojalá así sea, porque es bueno machacar con estos temas cuando hay un reconocimiento tan claro y evidente como el que hizo la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y ex líder del movimiento Pingüino del 2006, cuando sostuvo el fin de semana en su entrevista con La Tercera que el fin de la selección le jugó una mala pasada a los liceos emblemáticos, como el Liceo 1, donde ella estudió, como el Liceo Carmela Carvajal, o el Instituto Nacional, donde yo tuve la suerte de estudiar. Fue, digamos, una declaración que se ha ido tomando el debate político, e incluso ex ministros de educación de todos los gobiernos anteriores, el ex ministro Ávila del presidente Boric, el ex ministro Figueroa del presidente Piñera, el ex ministro Vitar del presidente Lagos, y creo que de la presidenta Bachelet, también fue educación en Bachelet 2, han estado de acuerdo, coinciden en revisar el fin de la selección en los liceos emblemáticos, y yo agregaría muchas otras iniciativas que no han demostrado mejorar la educación, sino que la han empeorado, cuando empezaron a hablar del fin al lucro, el fin al copago, el fin a la selección, la educación gratuita y de calidad, y todas las cosas que parecían que venían a resolver los problemas, porque ese era el problema. Bueno, hemos visto que ha sido al revés, que en vez de mejorar la educación ha empeorado, como lo ha reconocido el propio ministro Cataldo. Incluso
También esto ha despertado el entusiasmo dentro de la oposición y en Chile Vamos llamaron a hacer una verdadera contrarreforma educacional. Sostuvieron que era importante una reforma que pueda devolverle a los niños la calidad, que permita que no exista discriminación, pero que sí permita que aquellos jóvenes que tienen talentos distintos puedan desarrollarse a través de una educación pública en liceos bicentenario y también en liceos bicentenario y emblemáticos. Pero aquí la gran pregunta es no solamente arreglar lo que está mal, sino que hacer verdaderamente una contrarreforma, echar abajo la mala reforma de Bachelet, que ha sido exitosa en retroceder en la calidad de la educación. Don Claudio Salinas, ¿cómo lo ves? Bueno, hoy día para todos estos dirigentes de izquierda, exministros, la alcaldesa, es muy fácil decir esto, o sea, los resultados son evidentes, la ciudadanía sí lo siente, además recordemos que estamos en año electoral, quizás la alcaldesa quiere asegurar su reelección con esto, pero aquí, más allá de lo fácil que resulta para ellos darse cuenta del error que cometieron, aquí lo que tienen que responder es por los cientos de familias que fueron víctimas de un mal sistema, víctimas de filas gigantescas esperando en forma indigna para poder acceder a un cupo en un colegio que ellos querían, de preferencia. Luego esas filas, como eran tan bochornosas, se trasladaron a filas online. Claro. A mí me pasaba, la gente llegaba y me decía, oiga, me están mandando a otra comuna, estuviera mi hijo teniendo un colegio acá al lado, un colegio que comparto, que sigo valores. Y es profundamente, este es el sello de la izquierda. El sello de la izquierda es la destrucción de un sistema de educación que estaba funcionando bien, colegio emblemático en nuestro país, que eran ejemplo de cómo se debían hacer las cosas. Por ejemplo, el Liceo 7, el Instituto Nacional, todo lo que fueron los liceos bicentenarios, que en algún momento se comenzó a hacer un trabajo bastante interesante, y era justamente se buscaba que aquellos alumnos que fruto de su esfuerzo, de su perseverancia, puedan estar en este tipo de colegios. Por tanto, yo creo que es fundamental hoy día no solamente decir que aquí cometieron un grave error, sino que estén dispuestos a dar un pie atrás. Y esto significa nuevamente, y espero que esta contrarreforma que prometen se concrete, que no tampoco sean solamente frases palabrerías, en donde se pueda poner énfasis en la selección y también en el mérito de los estudiantes, que eso es fundamental para poder también mejorar las condiciones de la educación, y no solamente de un plano de vista de la calidad, sino que también de las condiciones dentro de los establecimientos. Hace poco leí una declaración de la alcaldesa Hasseler de Santiago que señalaba que uno de los problemas era la ley de aula segura, que es uno de los problemas que hoy ya está, no, es muy por el contrario. De concejal lo que andaba con esa cantina. Claro, y hoy día es muy por el contrario, o sea, se requiere orden dentro de los colegios. Se requiere, por ejemplo, que en Atacama existan buenas calidades de la infraestructura de los colegios. Entonces, aquí, lamentablemente, los chilenos estamos pagando las consecuencias de una política pública de izquierda, y lamentablemente, no solamente en el plano de educación, que hoy día tenemos resultados concretos, sino que donde la izquierda, con esa mirada ideológica, socialista, busca integrar sus ideas, los resultados son negativos para toda la ciudadanía, y aquí estamos viendo lamentablemente esos efectos. ¿Se acuerdan ustedes la teoría que había detrás de esto? ¿Cuál era la razón por la que decían que había que eliminar la selección? Porque ellos decían que con una situación como la que ahora vivimos, no iba a haber una discriminación para aquellos que no sabían tanto, porque iba a haber naturalmente un nivelamiento hacia arriba, ¿ah? Porque cuando tú lo que hacías era la selección, hacías un descreme. En cambio, si tú permitías que todos los buenos alumnos estuvieran en todos los colegios, tú lo que hacías era un nivelamiento hacia arriba. Bueno, ¿y qué es lo que hemos visto? Quitamos los patines. Exactamente lo contrario. Quitaron los patines. Quitaron los patines. Le quitaron los patines a miles de familias de clase media que tenían en los liceos emblemáticos las únicas vías rápidas de promoción social, ¿cierto? Vehículo de movilidad social. Se lo quitaron. Y gracias a Dios, y gracias a la gestión también de la primera gestión del presidente Sebastián Piñera, se inventaron los liceos bicentenarios. Una de las más extraordinarias políticas públicas que hemos visto en los últimos años, en los tiempos de Lavín, cuando era ministro de Educación. Porque las familias que dejaron de llevar a sus hijos a los colegios emblemáticos lo llevaron a liceos como el San Pedro, Bicentenario San Pedro de Puente Alto, por ejemplo, que ha tenido resultados tan extraordinarios. ¿Por qué? Porque promovían la misma cultura que la del Instituto Nacional. Es decir, una cultura donde todo está centrado en que los alumnos, que los estudiantes salgan adelante, tengan la mejor formación posible, sin las culturas perversas que lamentablemente muchas veces se ven en los otros liceos públicos. Ignacio Dulger. Éramos felices y no lo sabíamos, dice el viejo refrán. Entonces, este es un claro ejemplo justamente de lo que se está viviendo en educación. La teoría que tú dijiste, de hecho, Jorge, era la teoría con la que se paseó por muchos años en muchas partes y en muchas universidades don Fernando Atria. Así es. El conocidísimo convencional don Fernando Atria, que claramente hoy día no sé dónde lo tienen escondido, pero por ahí está escondido Fernando Atria, pero detrás de toda esta teoría en educación ahí está. Y este es uno de los
problemas, por así decirlo, de una mala focalización de recursos. Porque ¿cuál fue la tesis principal de educación que tenía este gobierno? Camila Vallejos, con Giorgio Jackson, con Carol Cariola, con Boric, con Crispi, con Cataldo y con todas estas personas, ¿qué es lo que hacían? Focalizaban la discusión en torno al problema de los deudores en la universidad, digo, los problemas de la calidad de educación en la universidad. Entonces, toda la focalización de la educación siempre se giró en torno a lo que es la universidad, a tal punto de que una de las promesas más importantes del gobierno de Boric era justamente la condonación del CAE. Y aquí, por ejemplo, por citar un ejemplo muy personal, el mío propio, yo tengo hoy día el pago de la cuota de 37.890 pesos. Eso es lo que yo debo hoy día en el CAE. Este fue el crédito que a mí me permitió estudiar, el que me permitió ser abogado, el que me permitió más adelante poder pagarme yo mismo, en el fondo, un magíster en gestión de empresas, el que me permitió, en el fondo, poder seguir avanzando en mi carrera profesional. Sería justo que yo dijera, oye, ¿sabéis qué? Este es un crédito completamente injusto y lo deberían pagar los demás. Porque cuando yo digo debería pagarlo el Estado, es que lo pague el resto. Es que no lo pague el universitario, es que lo pague el técnico, es que lo pague la persona de 18 años que en el fondo está pagando impuestos con lo que está comprando en un kiosco, es que lo pague una persona de 60 años, 65 años, 70 años con su pensión, con su PGU, con el fondo con la baja pensión que tiene. Prácticamente lo que se está haciendo el gobierno al decir, oye, ¿sabéis que nosotros deberíamos estar financiando estos créditos con aval del Estado de educación universitaria? Es decirle a toda la gente que no tuvo acceso a esta educación universitaria que pague, porque los otros no es que no puedan pagar, es que no quieren pagar. Y esa situación es bastante terrible. El gobierno en el fondo ha tenido como gran olvidado lo que es la educación inicial, los recursos que han entregado a educación inicial, lo que han entregado al fondo a los jardiniteros, lo que ha salido Junji. De hecho, han habido protestas que han sido silenciadas. Me tocó verlas muchas veces en el centro durante el año pasado. Prácticamente no se habló, porque al gobierno, al final del día, esto no le interesa. Bueno, y ahí uno ve que se ha caído, como decía Mañalich, como un verdadero castillo de naipes, ¿eh? Todas y cada una de esas consignas que esta izquierda radical que hoy día está en el gobierno ha levantado. Y no hay cosa que me moleste más que la de algunos opinólogos, columnistas, analistas políticos que dicen, bueno, pero ¿quién prefiere? ¿Ah? ¿Que perseveren en el error o que cambien y se den cuenta que la realidad es distinta? Y casi como lo ven como algo positivo. Mira, qué bueno, tanto bien que le hacen a Chile estos gallos dándose cuenta de que la cosa iba para otro lado. No lo van a volver a intentar, quizá. Pero claro, esto cree que somos lesos, pues. ¿Ah? ¿Tú crees que esto no es un repliegue táctico, como lo dijo el propio Giorgio Jackson? Que se van a replegar un poquitito y después le van a echar toda la culpa a quien sea, porque eso es lo que hacen siempre, de sus propios errores. Evidentemente es lo que van a hacer, ¿o no, Claudio Salinas? ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. Yo creo que esto es una estrategia electoral, en este caso de la alcaldesa. No creo que exista un genuino convencimiento del daño que le hicieron a la educación. No creo que este gobierno esté consciente del daño que le está haciendo a la economía, el crecimiento económico en nuestro país, porque ellos están muy felices con los avances en materia ideológica, en temas de propuestas para su propio adherente, y en eso tiene el 30% seguro el presidente Gabriel Boric. Por tanto, un reconocimiento a que se han equivocado de forma genuina, que lo crean, creo que están muy equivocados, y que este gobierno va a bajar la guardia en algún momento por estos días, este año que es electoral, y luego van a volver a la carga, como lo hace la izquierda siempre. Y que si tienen la oportunidad de volver a la carga, lo van a hacer. Lo van a hacer porque tienen la convicción de que esa es la forma de lograrlo. Ellos simplemente tienen un repliegue táctico, pero no es que estén convencidos de que están equivocados en esta situación. Si al final el tema del CAE, por ejemplo, lo van a hacer simplemente porque no lo pueden pagar. Pero el día de mañana, si pudieran hacerlo con Argentina y empezar a emitir, lo van a hacer. Si las condiciones se dan, lo van a hacer. No van a renunciar a su idea. Y ese es el problema de fondo que también es importante siempre tener en consideración. Quiero agradecerle muchísimo a Claudio Salinas y a don Ignacio Dulger por habernos acompañado en esta jornada de día martes. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a la 1 de la tarde. Y usted quédese aquí en Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien. Nos vemos mañana. Chao, chao.